Hermana, buenos días, que el Señor le bendiga, bienvenida al Perú. Yo tengo una pregunta en un verso de la Biblia, en el Nuevo Testamento, y otro verso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hermana. La pregunta está en Efesios 6, versículo 11. Efesios 6. Sí, hermano, Efesios 6, 11, lea. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí. El otro verso, hermana, es Samuel 17:38. ¿Primera o segunda de Samuel? Primera de Samuel, hermana. 17, verso 38. Sí. También se habla de otra armadura, hermana. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza como un casco de bronce y le armó de coraza. Hermana, mi pregunta es, ¿cómo se relacionan estas dos armaduras? Porque pues, el apóstol Pablo habla de una armadura que nos da la victoria y David aparentemente esa armadura le era estorbo. Y hermana, otra pregunta que quiero hacerle es sobre los títulos que tenían esas personas que acompañaban al rey David, ese título de valientes de David. En el Evangelio, hermana, ¿existen estos títulos hoy en día en nuestra iglesia? Bien, la relación de las armaduras. Las armaduras que habla el apóstol Pablo cuando dice aquí en Efesios que vestidos todos de la armadura de Dios, es una armadura espiritual. La armadura es espiritual, pero para que nosotros podamos comprender qué es una armadura, en el Antiguo Testamento se describe la armadura de los soldados o de los valientes que luchaban en las guerras. Así como eran esas armaduras de esos valientes, de esos soldados o de ese ejército que luchaba entre sí con otros, esa es la armadura que nosotros debemos tener, pero ya espiritual. En el sentido espiritual, la fe, la doctrina, el conocimiento de Dios, el poder de Dios, el respaldo de Dios, la facultad o el permiso que Dios nos dé, la autoridad que Dios nos da. ¿Qué más otra cosa podemos decir de la armadura? Conocer la doctrina, ¿no? Tener convicción, tener confianza, esperanza en Dios. ¿Tener qué? Valores también. ¿Qué otra cosa, hermanos, podríamos describir de lo que nosotros debemos tener en nuestra vida espiritual para decir que eso es una armadura? Sí. La fe, ¿qué otra cosa? Los valores, firmeza, convicción. Esa es la armadura espiritual, el conocimiento y la doctrina. Si usted no sabe doctrina, el diablo le da 7 vueltas y lo deja ahí en el piso. Si usted no tiene conocimiento de Dios, el diablo le da 7 vueltas y lo deja así. Usted tiene que estar armado, vestido con la armadura y armado también con un arma que se llama espada de 2 filos, que es la palabra de Dios, la doctrina, el conocimiento. Esa es la armadura espiritual que nosotros debemos tener. Y para nosotros saber cuál es la armadura, pues ahí, el valiente, el soldado la usaba, la empleaba, ¿no? Era en la cabeza, en la cara, en los hombros, en los brazos, en el tronco, las piernas, los pies. Todo eran con unas botas y todo eso era de bronce, creo que era bronce. Y eso pesaba mucho, esa armadura pesaba mucho, eso es como 1 tonelada por ahí le pesaba ese uniforme a ese hombre, a ese personaje. Y ese personaje que empleaban con esa armadura para ir a enfrentarse con los enemigos en la otra guerra o a sus contrincantes, bueno, no sé. Ellos
eran gigantes. Aparte de eso, elegían a los más fuertes y a los más altos y con mucho entrenamiento para que pudieran resistir la tonelada de peso en su cuerpo. Así tenían que caminar, así tenían que tener una lanza en la mano e ir a pelear con el otro. Eso era la armadura. Eso es lo que uno lee en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Eso fue lo que vistieron al rey David, a David, todavía no era rey, era un jovencito David, y a él lo vistieron con esa armadura porque él dijo, yo me quiero enfrentar con ese gigante Goliat. El gigante Goliat era de los filisteos, y él estaba con su armadura, y cuando David dice, me voy a enfrentar a él, lo visten con la armadura y dice, no puedo dar ni un paso, pesa mucho y no puedo caminar. Quítenme eso. Entonces él se quitó eso. Y dice, y le dice el Goliat, el gigante le dice, él se siente ofendido. Dice, usted me viene aquí a humillar y me viene a ofender. Usted viene a mí con un palo como si yo fuera un perro, le dice el gigante. Es que yo no soy un perro, yo soy el gigante, yo soy un valiente del ejército de los filisteos. Entonces David le dice, sí, usted viene con toda su armadura y con su lanza viene, con su espada. Pero yo voy contra ti con el poder de Dios. En el nombre de Dios yo voy contra ti. Y así fue como Dios le ayudó a David. Él no es que haya rechazado la armadura porque sí, es que él no la pudo llevar. Él no fue capaz de dar ni un paso con esa armadura, porque son cosas de bronce y pesan mucho. Entonces él, por eso es que él dice, no, yo voy con el poder de Dios, y con su honda que tenía, la disparó y la piedra preciso le dio en un orificio, porque pues las armaduras no son todas selladas, sino tienen algunos orificios para que respiren. Y por ese orificio Dios permitió que se fuera la piedra y le diera muerte, o por lo menos derribara al gigante. Así es como Dios pues le bendijo ese día al pueblo de Israel y los ayudó a través del rey David, del jovencito David. Pero no es porque la armadura no tuviera que vestirla, no, ellos los valientes tenían que vestir esa armadura. Y eran valientes, y era el ejército, no era todos valientes, eran unos pocos, los elegidos como valientes, los que fueran capaces de cargar 1 tonelada en su cuerpo. Es que 1 tonelada es 1 tonelada en su cuerpo. Ellos eran los valientes, eran personas predilectas. En la Biblia menciona que David tenía X cantidad de valientes y que ellos eran los que ya se iban a enfrentar con sus enemigos del otro lado. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando dijo que el reino de los cielos era violencia, era de valentía, era de fuerza, de poder, era el reino de los cielos, bien violento, dice, solamente los violentos o los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, nosotros hoy que estamos aquí delante de Dios deseando con todo nuestro corazón ser la iglesia del Señor. Entonces nosotros seguramente somos valientes, tenemos que ser valientes. Y el valiente tiene que cargar 1 tonelada de peso aquí en su cuerpo. Y si nosotros somos valientes, ¿cuál tonelada de qué vamos a soportar nosotros? 1 tonelada de persecución y de ataques del diablo contra nosotros. Seguramente el diablo viene contra nosotros a ponernos enfermedades, accidentes, o a quitarnos nuestra familia, nuestros seres queridos, a ponernos enfermedades, a ponernos dolor, a vituperar, a injuriar, a calumniarnos, a agredirnos físicamente, a hacernos cuantas cosas quiera, meternos en la cárcel. ¿Qué más que el diablo estará maquinando hacer contra nosotros? Todo eso sumado es la tonelada de peso que un valiente debe cargar en su cuerpo.
soportar todas esas pruebas, tribulaciones, dificultades, dolores, inclemencias de muchas circunstancias, y nosotros tenemos que resistir. Tenemos que enfrentar, resistir, soportar, tolerar, resignarnos, tener paciencia y seguir adelante en el camino del Señor. Amén. ¿Cómo les parece a ustedes? Amén. ¿Les parece a ustedes muy sencillo el trabajo de los valientes? El esfuerzo. Entonces, cuando usted tenga una prueba, una tribulación, no desmaye ni diga que ya no vuelvo más a la iglesia. No vuelvo más a la iglesia porque me vino esta tribulación. No vuelvo más a la iglesia porque se murió mi mamá o se murió mi papá o mi hermano. Y Dios me había dicho que lo iba a sanar y no lo sanó y se murió, entonces yo no vuelvo más a la iglesia. Entonces, la armadura de valiente que tenía, ¿qué pasó? Pues no la tenía puesta, la armadura de valiente, porque a lo mejor Dios lo probó diciéndole que le iba a dar sanidad a su familiar querido, y Dios dijo: no le voy a dar la sanidad porque quiero probar a quiero probarlo. Entonces me lo voy a llevar, y se lo llevó. Murió el familiar. Entonces el otro dice: no, se me acabó la fe. Se me acabó el amor a Dios y la fe. Ya no vuelvo más a la iglesia. Y Dios le dice: no sirvió, no era valiente. No era un valiente. Fracasó y se quedó en la mitad del camino. Es eso. ¿Cuánta gente? Porque en la iglesia de pronto alguien lo miró mal, o alguien le debía algún dinero y no le pagó el dinero, ya se va de la iglesia. Me voy de la iglesia porque esta hermana me debía un dinero y no me pagó. Pues me voy de la iglesia porque yo no la quiero ver a ella. ¿Cómo es eso de que me debe el dinero, no me quiso pagar y ella sí está ahí en la iglesia? Pues yo no vuelvo más. Así hace mucha gente. Entonces, ¿qué pasó con su vestidura de valiente? No la tenía puesta porque no soportó esta prueba, tan sencilla la prueba. Otro: no, pues es que yo me voy porque primero me pasaron al púlpito, y después de que yo estaba en un púlpito, entonces ya me dijeron que no más porque cometí un error, entonces ya me pusieron en disciplina, entonces no vuelvo más, me voy para otro lugar, para otra iglesia donde me pongan en el púlpito, o me voy a formar otra iglesia. ¿Qué cree? ¿Que Dios lo va a respaldar? ¿Que Dios va a estar contento con esta persona, con su rebeldía y su necedad? ¿Con su capricho? No, Dios lo que hace es castigarlo, y así puede ir a formar iglesia a otra parte y a ponerse a leer Biblia y a cantar himno y a cantar coro y a decir que amo a Dios. Mentira. Dios está enojado con esa persona porque no pasó la prueba que le puso. Le puso prueba aún con los mismos creyentes para probarlo hasta dónde es su firmeza, hasta dónde es su fe, hasta dónde es su confianza y su amor a Dios. Y no pasó la prueba. No tenía la vestidura de valiente puesta y quedó allí fracasado en su vida espiritual. Y aunque diga que va a formar iglesia aparte y que va a hacer lo mismo que hacemos, Dios no va a estar con él. Dios no le va a aprobar lo que está haciendo, porque Dios no ama a los rebeldes, sino a los humildes, a los que se humillan, a los que son sinceros, a los que siguen adelante, tienen paciencia, cambian y esperan en Dios. Pero al rebelde y al necio Dios no lo va a bendecir jamás, ni lo va a respaldar en todo lo que haga, en todo lo que dice que está haciendo. Eso es lo que sucede. Dios se enoja y el Señor Jesús le recordará: el reino de los cielos es violencia y los violentos o los valientes lo arrebatan. Y si no estamos aquí con la armadura de Dios puesta, pues entonces el diablo viene y nos destruye. Que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude.